La Diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Bienvenidos nuevamente a este curso de Historia de la Iglesia, antigua iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal y de Monseñor Mario del Valle Moronta, que junto a la oficina de prensa de la diócesis están organizando y llevando adelante. Agradecer a todas las personas que han perseverado en este curso y que se han inscrito, aquellos que están siguiendo las lecciones y que han también respondido el cuestionario, el examen, la prueba que diligentemente el equipo logístico montó en la plataforma de internet el pasado sábado, y también recordar que ya hemos enviado los subsidios de las lecciones anteriores. Recordar nuestra página web www.diocesisdesancristóbal.online, nuestro canal de YouTube Diócesis de San Cristóbal BE y el correo por el cual hemos recibido ya muchas de sus inquietudes, de sus preguntas, historia de la iglesia curso 1 @gmail.com. Agradecer también a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, que en horario de 10 de la mañana y la segunda edición 9 de la noche está haciendo llegar este curso de historia de la iglesia antigua a muchísimas partes, a muchísimos hogares, y puede las personas pues seguirlo de una u otra forma en los distintos horarios, y gracias a través de la emisora también del diario católico.press. La pasada lección habíamos culminado con el estudio de algunos aspectos históricos del apóstol San Pablo, su misión, sus viajes y sus compañeros de viaje. Vamos ahora a iniciar un nuevo tema, el tema que nos lleva a reflexionar sobre el encuentro entre el cristianismo y el mundo romano. Bien vale la pena detenernos acerca de las convergencias y las divergencias que se fueron produciendo entre ambas realidades, la visión que ofrecía el mundo pagano y también el contenido del mensaje cristiano que se expandió por todo el territorio del imperio. Tenemos que recordar que el mismo Cristo, en el mensaje o en el mandato misionero, les dice a sus apóstoles de ir hasta los confines de la tierra, como lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 8. Y en el contexto de la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, ya desde ese momento vemos cómo hay una cierta manifestación en la que el cristianismo tiene que superar la visión de ser una iglesia nacionalista limitada a la cultura judía o hebraica, y cómo la presencia en el mismo día de Pentecostés de prosélitos, de personas venidas de Roma, del Ponto, de Panfilia, de Creta, de distintas partes, pues están llamadas a hacerlas partícipes de ese espíritu que la iglesia primitiva, que era el cenáculo junto a María y los que perseveraban en la oración, de esa fe, de ese don del Espíritu Santo que habían recibido, todas estas personas, culturas, poblaciones, hacerlas partícipes del mensaje de Cristo. Para comprender mejor entonces la relación entre el cristianismo y el imperio romano en los primeros 3 siglos, sea en el plano histórico, sea en el plano doctrinal, es necesario que nosotros precisemos 2 términos. Cuando nosotros hablamos de cristianismo, tenemos que entenderlo sea como el conjunto de doctrina enseñada por Jesús y predicada por los apóstoles, y también como la iglesia de Cristo. Además, una iglesia que lleva consigo un contenido, una realidad que anuncia, que es el mensaje evangélico. Y además tenemos que recordar lo que significa mundo romano. Hace referencia a la civilización romana como complejo de ideas, de vida, de orientaciones, de características del genio romano, del derecho, del pensamiento filosófico, de la cultura política, de la visión religiosa politeísta, de las obras de la literatura clásica romana. Toda esta realidad, todo este conjunto lo vamos a entender como mundo romano, es decir, la forma de ser, de identidad del pueblo romano, y también entendido
mundo romano como organización política, es decir, como imperio. Así como entendremos cristianismo al mensaje, al contenido transmitido y la salvación transmitida por Jesús, y entendemos cristianismo como iglesia, mundo romano lo entendemos como ideas, como principios, como pensamientos, como forma de vida, pero también entendemos mundo romano como institución, es decir, como organización política que está bien estructurada, con sus reglas, con sus normas, inclusive con su formación geopolítica. Tenemos entonces que considerar desde esta realidad como un momento importante dentro de la historia de la iglesia, ya que tenemos que decir que desde este encuentro entre cristianismo, iglesia y mundo romano, imperio, sería la primera vez que se identifica una realidad dentro de la historia de la iglesia, que es la relación iglesia-estado. Detengámonos entonces a examinar las convergencias entre cristianismo primitivo y mundo romano, sea desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista doctrinal. Y veremos entonces también después las divergencias que existían entre ellos. Y de la misma manera analizaremos algunos aspectos de la difusión del cristianismo dentro del Imperio Romano. Bien, primera realidad, las convergencias. ¿Cuáles fueron las convergencias que nosotros podemos destacar desde el punto de vista histórico? Son muchísimos y distintos los factores positivos que facilitaron la afirmación y la difusión del cristianismo en el ámbito del Imperio Romano. Entre estas condiciones favorables se citan normalmente las estructuras político-sociales creadas por el genio legislativo y la organización imperial de los romanos. Recordemos en forma particular, primero, la unificación política del mundo antiguo realizada por los emperadores. Recordemos que los países del área mediterránea, es decir, los países que se encontraban en torno a la cuenca del mar Mediterráneo, que los podemos ubicar, el punto más oriental, todo lo que es la zona de Siria, todo lo que es donde se encuentra Palestina, lo que hoy es la zona de Jerusalén, y luego un poco más hacia arriba, el Líbano, ¿no? La costa oriental del mar Mediterráneo, y ese territorio se extiende de oriente a occidente, y como punto más occidental tenemos la península hispánica, lo que hoy es España, y luego la unificación que se produce entre el norte de África, ¿sí? Recordemos que a lo largo de todo el norte de África el imperio extenderá su dominio sobre las distintas ciudades, Cartago, Hipona, Alejandría, las ciudades que se desarrollan en torno al delta del Nilo y demás. Desde esa zona, que sería la zona más meridional del imperio, que sería el norte de África, y se extiende por todo el Mediterráneo como punto unificador y vía marítima de unión de todo el imperio, y luego los territorios que van hacia el norte, pasando por la zona de lo que fue el imperio macedónico, y llega hasta las cuencas del río Danubio, como límite septentrional del territorio que formaba parte del imperio romano. Habían entonces de esta manera, en este gran territorio, confluido en un mismo organismo estadal distintas poblaciones que primero se encontraban divididas entre ellos, ¿no? Vemos cómo de norte a sur, de este a oeste, se unifican a través del ideal del Imperio Romano distintas poblaciones que eran muy distintas, que eran divergentes y que luchaban inclusive entre ellas. Tenemos que decir que dentro del Imperio Romano estaba vigente el mismo derecho romano y la misma organización administrativa. Se habían difundido por todas las partes del imperio, la misma lengua. Recordemos que la lengua común del imperio era el griego koiné, y la misma cultura, creándose de esta manera una importante unidad
en las condiciones de pensamiento y de vida. Tales condiciones ofrecían a la iglesia naciente los medios concretos para su desarrollo y también para su organización. Una fórmula válida de adaptación a la realidad y un material legislativo sobre el cual inspirarse, ¿no? Recordemos que los evangelios, y a excepción del evangelio de San Mateo, y además la literatura paulina, la literatura apocalíptica y las cartas que forman parte de aquel grupo de 7 cartas llamadas católicas, están formadas o escritas en original por el griego koiné, ¿no? Me gustaría detenerme en la unidad que da el imperio, a través inclusive de la lengua, a través de la unión y la red de carreteras o de vías imperiales que unen todos los territorios, la pax romana garantizada por las distintas legiones militares que formaban parte de los ejércitos romanos. O sea, esto da una identidad y una unidad a distintos pueblos y también una seguridad. Y hace que se pudieran encontrar puntos comunes en poblaciones muy distintas. Fíjense cómo inclusive el letrero que es puesto sobre la cruz que lo mandó a colocar Poncio Pilato nos refleja esta realidad, ¿no? Del genio romano en cuanto al dominio de tantas poblaciones y la unificación. Nos dice el evangelista que el letrero estaba escrito en griego, que era griego koiné, la lengua común del imperio, en latín, porque era el imperio romano. La ciudad de Roma está ubicada en una zona que se llama el Lacio, y el dialecto propio de la zona del Lacio es el latín. Y finalmente estaba escrito en hebreo, que es la lengua propia del lugar donde estaba ocurriendo pues el martirio de Cristo, la crucifixión de Cristo, que era una colonia romana, pero que la cultura original de ese pueblo era la cultura hebrea con su lengua propia. Además, tenemos que recordar que el hecho de que a través de las distintas vías de comunicación, tanto terrestres como marítimas, y el intercambio comercial, hiciera que se produjera dentro del territorio un continuo movimiento, un intercambio no solamente de mercancías, sino un intercambio también a nivel personal. Personas que iban viajando con su mercancía para llevarla, para traerla, para negociar, y junto con ellos viajaba el espíritu cristiano o el mensaje evangélico que llevaban consigo. Y finalmente, tenemos que decir nosotros que el sistema que había desarrollado Roma de visión de asociación permite que se unifique distintas maneras de pensamiento propio de los pueblos sin quitarle su identidad primera. Es decir, a los romanos les interesaba que le pagaran el tributo, que existiera la obediencia y la fidelidad a Roma, y que no se presentaran problemas que pusieran en riesgo la pax romana que había logrado constituir el emperador César Octaviano en la época que él gobernó, más o menos en los años en que lo podemos ubicar, su imperio, en los años en que nace Jesús, ¿no? En torno al año 7-6 antes de Cristo. Y finalmente, existen todavía hoy algunos monumentos de esa época que nos muestra la identidad del Imperio Romano como aquel que se encuentra todavía hoy presente en la ciudad de Roma, que es el Ara Pacis, que fue consagrada en el año 9 a.C. y que es ese símbolo de esa forma de vida que establece César Augusto y que va formando parte de la identidad de todo el imperio y de los esfuerzos que van a hacer los distintos emperadores por mantenerlo. Nos detenemos brevemente en esta primera sección de la lección número 10 del curso de la Iglesia y en breve retomamos la segunda sección para seguir reflexionando sobre las convergencias que se dan en el encuentro entre cristianismo y mundo romano.
Todos los subsidios disponibles en nuestra página en internet www.diocesidesancristobal.online. Continuamos con esta segunda sección de la lección número 10 del curso de la historia de la Iglesia. Y anteriormente hicimos referencia a algunas convergencias desde el punto de vista histórico entre el encuentro que se da en el cristianismo con el mundo romano. Vamos ahora a detenernos en algunos puntos comunes entre cristianismo y mundo romano desde el punto de vista doctrinal. Tenemos que recordar a este momento que ambos, tanto cristianismo como mundo romano, son una realidad muy concreta y realista. A la mentalidad romana se acerca el cristianismo, que le presenta no un pensamiento abstracto ni una doctrina abstracta. El cristianismo presenta al mundo romano una persona concreta, encarnada, en un determinante ambiente y en un determinado periodo histórico, a Cristo Jesús. El cristianismo no presenta una filosofía, sino que presenta una vida. Quizá alguno podrá decir, ¿existe entonces alguna filosofía cristiana? Claro que sí, el evento cristiano, el evento del misterio, de la encarnación, del verbo, generará más adelante el desarrollo de una filosofía cristiana dentro también del desarrollo de las otras filosofías, sobre todo con un padre de la iglesia que se llama San Justino, que es mártir también, testigo de la filosofía cristiana. Pero ante todo, no es el cristianismo una realidad que se presenta solo como una reflexión abstracta, ideal al mundo romano, sino que es la vida de Cristo, del Verbo de Dios, del Hijo de Dios encarnado. Se presenta una persona concreta, una vida concreta. El genio romano es así, una realidad que se estructura sobre lo real y lo concreto. En segundo lugar, tenemos que ver cómo desde el punto de vista histórico, cristianismo y mundo romano convergen, ya que ambos, tanto cristianos como personas del mundo helenístico romano, veían al hombre como un ser histórico que es capaz de construir su propio futuro, ¿no? No veían al hombre como una persona ya predeterminada a sufrir un fin determinado y simplemente regresar nuevamente a la naturaleza sin que pudiera cambiar nada o él poder hacer nada por cambiar su historia personal y la historia en la que él se va desarrollando. Al contrario, encontramos algunos monumentos en los que los romanos muestran esa manera de comprender el sucederse de los acontecimientos, la historia. Un ejemplo es una columna tallada toda en torno, que se llama la columna de Trajano, en la que precisamente se celebra las victorias del emperador Trajano, y todas las esculturas que han sido puestas y talladas en torno a esta columna, que va en forma de espiral ascendiente, va mostrando cómo el hombre romano entiende que su vida es histórica, que su vida la va construyendo de acuerdo a las luchas y a los distintos acontecimientos que él va viviendo, cómo los va viviendo, cómo los va enfrentando. El cristianismo también es así. El cristianismo enseña que no estamos predeterminados a sufrir un cierto fin que ya se nos fue asignado, y que no hay nada que hacer, no hay nada que podamos cambiar o variar, y que luego después de ese fin regresaremos a la naturaleza, sino que el cristianismo precisamente nos habla de una vocación, de una llamada, y que podemos y tenemos que caminar en la historia hacia el reino de Dios, que es la victoria que deseamos alcanzar. San Pablo ya utilizará esta visión cuando utiliza la imagen de los que corren los deportistas que corren, ¿no? Que desean llegar a la meta, recibir la corona del triunfo, la corona de olivo, la corona de laurel que se le daba a aquel que corría en los Juegos, en las Olimpiadas. Pues el cristiano dice, es la vida una
carrera que tenemos que correr para recibir la corona de la gloria, la corona de Cristo. Otro punto común entre el cristianismo y mundo romano es el sentido de la personalidad, en la cual se encuentra indiscutiblemente unido el concepto de libertad. En el derecho romano, el término persona designa al hombre que es libre. En cambio, el esclavo es considerado como una cosa. Existen algunos términos propios en lengua latina con los cuales se definían estas dos realidades a nivel jurídico. Los hijos, en una familia, los hijos se llamaban o se designaban con el término de libertos. Pero también a la familia pertenecían los esclavos. No eran solamente empleados. La familia romana estaba conformada por el marido, la mujer, los hijos, que eran libertos, consideradas personas. Los esclavos eran considerados cosas y se designaba con el término latino de res. Recordemos que el mismo Pablo, en una de sus cartas, aquellas que dirige a Filemón, le encomendará al esclavo, a su esclavo Onésimo, que lo trate como un hijo, ¿no? La visión que ya el cristianismo comienza a dar sobre la visión de persona. El cristianismo hace descubrir al hombre la libertad. Pudiéramos decir que el cristianismo libera la libertad, es decir, comienza o hace capaz al hombre consciente de su propia realidad interior, que no es estática, sino que es permanentemente dinámica. La libertad no es solamente una realidad que se encuentra determinada por lo externo, sino que la libertad parte desde lo interior, desde lo interno. Y otro punto común entre el cristianismo y el mundo romano va a ser la tolerancia religiosa. Se sabe que los romanos conquistaron muchísimos pueblos y en ese proceso de conquistas no abolían las divinidades propias de los pueblos que se les sometían a ellos con las armas, sino que los acogían en la religión estadal. Recordemos que existe en Roma, todavía existe y es posible visitarlo, un templo que se llama el Panteón. Se llamaba en aquel tiempo el Panteón. Actualmente es una basílica Santa María de todos los mártires. Y en ese panteón el genio romano recogía las distintas divinidades, los distintos dioses de todos los pueblos que pertenecían o que vivían en el territorio del Imperio Romano. Quizás esto casi no se sabe, pero inclusive, lo veremos más adelante, hubo un momento en que un emperador quiso introducir una estatua que representara a Jesús, en el sentido de incorporar también al cristianismo a ese conjunto de dioses, de divinidades mitológicas que formaban parte de los distintos pueblos que constituían el Imperio Romano. ¿Qué consecuencias históricas trae estas convergencias? Por estos motivos que hemos expuesto, no obstante las persecuciones de los primeros siglos, la apologética cristiana elabora y difunde la idea de una providencialidad por parte de Dios. El cristianismo comienza a entender desde el primer siglo, de finales del primer siglo y las primeras 2-3 décadas del siglo segundo, empieza a entender el Imperio Romano como una realidad querida por Dios en la historia para que se pudiera extender el mensaje del Evangelio. Un obispo, Melitón de Sardi, escribía en el año 175 lo siguiente, que el cristianismo y el Imperio Romano habían aparecido casi en el mismo tiempo y se habían desarrollado uno junto al otro de manera paralela. Ciertamente el Imperio Romano surge unas décadas antes del momento de la encarnación, pero no es ni siquiera un siglo lo que separa el nacimiento de Cristo del momento en que se constituye el Imperio Romano. Y Orígenes, un escritor de época eclesiástica, dirá en el siglo III, en el año 248, lo siguiente:
Dios preparó los pueblos e hizo que el emperador romano dominase todo el mundo, porque la existencia de muchos reinos habría sido un obstáculo a la propagación de la doctrina de Dios en la tierra. Vemos cómo Orígenes hace esta lectura, esta interpretación inclusive de la providencialidad del Imperio Romano que favorece la expansión del mensaje cristiano. Y es verdad, si el mensaje cristiano que estaba naciendo y que se estaba expandiendo no hubiese tenido a favor la unidad que establecieron los distintos emperadores, hubiese encontrado este designio de Dios de que todos los pueblos le conocieran y conocieran a su Hijo, ese mensaje del Evangelio hubiese encontrado muchísimos obstáculos para que pudiera ser recibido y acogido de manera universal. Tenemos que decir también algo en torno al uso de las categorías romanas. El cristianismo se sirvió de las distintas categorías romanas para presentar la doctrina a todos los hombres, usando una catequesis cercana a la realidad social y al sentido existencial de la vida. Por ejemplo, vale la pena recordar la expresión de un padre de la iglesia de la época apostólica, San Ignacio de Antioquía, que murió mártir en Roma. Él utilizaba categorías romanas en el momento en que iba siendo llevado desde Antioquía hasta Roma para sufrir el martirio. Él expresó lo siguiente: voy hacia Roma contento de ser un liberto. Recordemos que liberto es este término con el cual se designaba a los hijos dentro de la familia, un liberto de Cristo, ¿no? El martirio le iba a ofrecer su plena identificación con Cristo y lo unía plenamente también a la familia de los testigos de Cristo. Entonces vemos cómo esa categoría sirve y la utiliza el mismo obispo Ignacio para catequizar y animar con el ejemplo que iba a dar de su martirio a los cristianos que estaban sufriendo ya las persecuciones en las décadas finales del siglo I y las décadas primeras del siglo II. De esta manera se entiende cómo la fuerza conquistadora y la novedad del cristianismo del tiempo de los Orígenes se habían expandido por todo el mundo. Tertuliano, un escritor de la época antigua, un escritor eclesiástico, afirmaba lo siguiente en el año 97. Nosotros nacimos ayer, como queriendo decir, tenemos menos tiempo que la religión judía o las culturas o las religiones paganas. El cristianismo nació ayer, está queriendo decir él. Y ya estamos expandidos por el mundo entero. Y ya llenamos el mundo entero. Y llenamos también todos sus lugares, las ciudades, las islas, las fortalezas, los municipios, las villas y los mismos campamentos. También las tribus, las curias, la corte, el senado y el foro. Lo único que les hemos dejado son los templos. Este escrito de Tertuliano se encuentra en el Apologeticum y está dirigido precisamente hacia los miembros del mundo pagano que acusaban al cristianismo. Y él, a través de esta descripción, defiende el cristianismo. Estamos en todas partes, en todos los lugares. Muchos han aceptado el mensaje de Cristo en distintos escenarios, tanto en el foro, el senado, pero también en los campos y en los campamentos militares y en la ciudad y en las villas. Como queriendo decir, el cristianismo se ha expandido por todas partes. El único lugar que le hemos dejado a los paganos, en el cual nosotros no nos hemos introducido, es en los templos. Porque los templos, recordemos, eran lugares de culto pagano y allí el cristianismo no entraba. Al contrario, el cristianismo dará luz a aquello que de irracional tenían las religiones paganas. Quizás también es necesario agregar en este momento que con el pasar del tiempo la Iglesia se identificó también mucho quizás con las estructuras jurídicas del ambiente romano. Esto será lo que más adelante hará que dentro de la Iglesia
comienza a surgir decretos, comienza a surgir el Corpus Iuris Canonici y por qué hoy la Iglesia tiene un código de derecho romano. También es necesario y honesto destacar que al inicio era necesario que el cristianismo asumiera los instrumentos, los modos y las formas que el derecho romano le ofrecía para poder utilizar ese medio como forma de evangelización y de que el evangelio no se quedara solamente en catequesis, sino que pudiera inclusive entrar e iluminar la ley positiva que el derecho romano contenía dentro de sí y que estaba fundamentada en la ley natural. Entonces vemos cómo también el cristianismo, al entrar en la estructura de la jurisprudencia, del derecho, de la ley, pues también hace que el hombre perfeccione la misma ley positiva, mire con mayor profundidad la ley natural y que toda esté inspirada en la ley divina. Nos detenemos por unos instantes y en breves minutos retomamos la tercera sección de la lección número 10 de este curso de la Iglesia Antigua. Este curso de Historia de la Iglesia es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Retomamos ya esta tercera sección de la lección número 10 del curso de la Iglesia Antigua y nos detendremos ahora a dar alguna palabra sobre las divergencias entre cristianismo y mundo romano. Tenemos que decir de manera simple y sencilla que las divergencias entre ambas realidades se pueden reducir al contraste de fondo entre una concepción de vida orientada a la trascendencia y al sobrenatural y una doctrina de índole inmanente y naturalística. Inmanente quiere decir la vida no trasciende más allá. En particular, mientras que el cristianismo afirma la idea monoteísta y el reino espiritual, el mundo romano presenta una civilización fundada sobre el politeísmo y el culto del Estado. El politeísmo es entendido como una doctrina religiosa de una trascendencia no auténtica, como la potenciación y la sublimación de lo humano y la personificación de las fuerzas naturales en las cuales las características, tendencias y acciones de los dioses no son otra cosa sino la proyección de las características, las tendencias y las acciones de los hombres. En sustancia, el politeísmo romano equivale al cerrarse a la realidad y también el cerrarse de la vida en los horizontes cósmicos humanos, de encapsularse en esas categorías cósmicas humanas y no trascender hacia lo espiritual y lo divino. Por otra parte, la estatolatría o el culto al Estado es la consagración del mismo Estado como una absoluta divinidad, en la cual se encarna la autocracia del emperador o se encarna también en la democracia de la oligarquía. El Estado goza de una preeminencia indiscutible sobre los individuos. Por tal motivo, los romanos tienen al Estado como fin último hacia el cual tienden, por el cual actúan y por medio del cual se afirman como individuos. La salvación del individuo es entendida como la salvación del Estado, y la salvación del individuo se realiza en el Estado y por medio del Estado, por medio de la estructura de poder. De esta concepción se puede entender por qué la conciencia cívica del romano
su voluntad de sacrificio por el Estado, su ardor por recorrer la carrera pública, sea como político, como jurista o como militar, y también manifiesta su vocación guerrera y su dedicación fidelísima al derecho romano como fórmula que resuelve los conflictos de la convivencia, ¿no? La forma de establecer el orden en medio de la problemática que surge, la interacción de las personas dentro de la polis o de la civis romana, que es la ciudad, ¿no? En el cristianismo, en cambio, el hombre no es visto solo como una realidad terrena o en su dimensión simplemente horizontal, sino que es considerado como una realidad que trasciende, es decir, tiene una dimensión espiritual, una dimensión no solamente terreno horizontal, sino divino vertical. El hombre supera aquello que tiene que ver consigo y que está relacionado exclusivamente a lo creado o a lo que permanece en la naturaleza y en el cosmos. La trascendencia de Dios y el sobrenatural potencian el origen y el fin mismo del hombre. La realidad espiritual hace entender el origen y el fin último del hombre de manera distinta, ya que debe trascender hacia Dios. Ya se nos recordará en distintos momentos, no solamente de la vida de la iglesia, sino también de la reflexión teológica cristiana, que el hombre viene de Dios y a Dios debe regresar. Además de esto, la personalidad humana y su espiritualidad emergen en el mundo de la naturaleza, emergen sobre el mundo, sobre la naturaleza y sobre el Estado. La espiritualidad del hombre supera estas tres realidades, están por encima del mundo, de la naturaleza y del Estado. Y además, el hombre es el constructor de la ciudad terrena en vista de la ciudad celestial. Toda esta idea que todavía se encuentra en el mensaje cristiano, o sea, nosotros estamos en el mundo, pero sin ser del mundo, pero en el mundo está construyéndose el reino de Cristo y esperamos también en el reino glorioso de Cristo en el cielo. Al ciudadano romano que nace soldado para el triunfo del Estado, el cristianismo opone la dignitas cristiana, es decir, la dignidad de cada cristiano, capaz de realizar la paz y la caridad en la fraternidad de todos los hombres. A causa de tales divergencias que son muy profundas, es obvio y podemos entender por qué los emperadores adversaban, no todos, pero sí muchos adversaban el cristianismo en su doctrina y en sus instituciones, a pesar de que gran parte de la población se mostraba simpatizante y disponible a recibir el cristianismo. De allí que los romanos, siendo tolerantes en el campo religioso, desencadenaron las persecuciones contra los cristianos. Las persecuciones entonces testimonian la clara oposición de los principios ideológicos de la mente romana, que eran bien distintos de la doctrina cristiana. Al imperio político y militar de los romanos, el cristianismo contrapone su reino espiritual. Al Campidoglio, que era, la zona cercana al Palatino, desde donde gobernaba el emperador, el cristianismo pone el Calvario, desde donde reina Cristo. Al realismo de Roma se contrapone la espiritualidad de Cristo. Lo recordamos las palabras en el Evangelio: mi reino no es de este mundo. Felizmente, un anónimo autor de la carta a Dionieto, que es un importante documento de la primera patrología, resume las diferencias profundas entre los principios religiosos morales de los cristianos y del mundo pagano. La carta a Dionieto, que la estudiaremos más adelante, dice lo siguiente: los cristianos habitan la tierra, pero son ciudadanos del cielo.
para explicar de manera breve, los cristianos son en el mundo, o los cristianos cumplen en el mundo, la misma función que el alma en el cuerpo. Vemos cómo en este documento se nos muestra el sentido espiritual de la vida cristiana que da vida al mundo, que da vida al cuerpo, cómo el alma recibe la vida, cómo el cuerpo recibe la vida del alma. Bien, muchas otras cosas seguiremos nosotros profundizando en las siguientes lecciones sobre estas convergencias y divergencias de manera más específica, con el estudio de los distintos emperadores, de las distintas dinastías, además del estudio y la profundización en torno a las persecuciones, las distintas épocas, los motivos y las acusaciones, los argumentos jurídicos por los cuales se comenzó a perseguir a los cristianos, y esto se irá profundizando conforme avance este curso de la Iglesia Antigua. Agradecer a todos ustedes que han venido participando de estas lecciones y recordar que mañana sábado estaremos colocando en la plataforma didáctica el material para que ustedes puedan seguir estos cursos, y además el examen que, al igual que la semana pasada, tendrá una serie de preguntas en las cuales hay una parte de verdadero y falso, otra parte de completación y otra de selección simple, y servirá para ir concretizando ciertos elementos, ciertas ideas que van quedando de cada una de las lecciones semana tras semana. Recordar nuestra página web www.diocesisdesancristóbal.online, también nuestro canal YouTube Diócesis de San Cristóbal BE, el correo electrónico. El seminarista Giancarlos Yepes me ha dicho que disculpen porque esta semana pues se han suscitado sus distintas situaciones, lo cual ha dificultado un poco recibir y responder todos los correos, pero estaremos atentos a dar respuesta a las interrogantes que nos llegan a través de historia de la iglesia curso1@gmail.com, y también agradecer a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en la transmisión cotidiana del curso de Historia de la Iglesia Antigua con el horario de 10 de la mañana y la segunda edición 9 de la noche, y también a través de diariocatólico.press. Agradecidos con todos, le invitamos a seguir perseverando en este curso de Historia de la Iglesia, y que todos tengan un buen domingo y un feliz fin de semana. Dios les bendiga y nos escuchamos en la próxima lección. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web www.diocesisdesancristóbal.online para acceder a todos los recursos.